La casa del lúculo o El arte de comer, nueva fisiología del gusto, de Julio Camba. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 5. Los vinos. Quien no ama el vino, las mujeres y las canciones, será un estúpido toda su vida. Martín Lutero. Vinos de Burdeos. Francia produce, sin duda alguna, los mejores vinos del mundo, y estos vinos constituyen el motivo inspirador de toda su cocina. Cuando oigan ustedes decir que los grandes vinos franceses se hacen con vinos españoles, imagínense que han oído llover, y si la ocasión es propicia, pidan una buena botella de Borgoña o de Burdeos. Probablemente en España se podrían obtener muy buenos vinos, pero lo primero sería que quisiéramos obtenerlos y que, en vez de aspirar a recoger cada año en tal o cual parte 100 hectolitros de venta segura, nos resignásemos a recoger tan solo cada 6 o 7 años 25 hectolitros de venta problemática. Los vinateros se niegan a hacer la experiencia so pretexto de que el público carece de paladar y, naturalmente, como el público carecerá de paladar mientras los vinateros se nieguen a hacer la experiencia, yo me imagino que esto continuará así por los siglos de los siglos. Mientras tanto, es cierto que les vendemos a los franceses algunas barricas de mosto para la confección de sus vinos ordinarios, vinos que imitamos luego con el mosto que no les hemos vendido. Desde Pasteur para acá, la imitación de los vinos es cosa mucho más sencilla de lo que era antes, pero hay vinos que no podrán imitarse nunca y un Chateau Latouf del año 7 o un Carlos Bugot del 11 entran en la categoría de lo milagroso. Huelga advertir que nada de lo dicho se refiere más que a los llamados vinos de mesa y que nuestros vinos generosos, únicos en el mundo, quedan completamente al margen de este estudio. Ahora yo quisiera darle al lector un pequeño curso de náutica enotécnica para que, ante una carta de vinos franceses, pudiera orientarse sin temor al mareo, como se orienta un piloto ante una carta marina. Pero la empresa no es nada fácil. Desde luego, los vinos son siempre tanto más selectos cuanto más detallada está su designación de origen. Así el vino que se anuncia simplemente como vino blanco o como vino tinto, sin designación de origen alguna, es el más ordinario y el más barato de todos. El Burdeos o el Borgoña, tintos o blancos, representan ya una graduación superior, pero están todavía muy por bajo en la escala de los vinos. Hay que precisar, hay que delimitar más. El Bordelais, por ejemplo, se divide en 4 grandes zonas que son Médoc, Graves, Sauternes y Saint-Émilion, y un vino localizado en cualquiera de estas zonas será, con respecto al genérico Burdeos, lo que es el Burdeos con relación al simple vino blanco o al vino tinto corriente. Pero si el Bordelais se divide en varias zonas, cada una de estas zonas se divide a su vez en varias comunas, y si la designación de Burdeos resulta vaga comparada a la de Médoc resulta igualmente vaga comparada a la de Saint-Étienne o la de Cantenac. Viene luego la clasificación por propiedades. Chateau Margaux, Verbigracia, que está en la comuna de su nombre, Chateau Latouf o Chateau Latour, que está en la comuna de Pauillac, y viene, por último, la clasificación por años. Resumen, un Chateau Laduc del 16 es un Burdeos tinto, así como el Duque de Alba es un español rubio, pero ni todos los españoles rubios son duques de Alba, ni todos los Burdeos tintos son Chateau Latour del 16. Con estas indicaciones, como norma, la selección de un Burdeos en el restaurante perderá gran parte de su carácter aleatorio para aquellos lectores que carezcan al respecto de cultura personal o experiencia directa. Pero la cosa, naturalmente, es mucho más complicada todavía. En el Bordelais hay 2 clases de cepas, la Taillehut, robusta y ubérrima, que produce con muy poco esfuerzo y muy poco gasto una cantidad enorme de vino, y la Tillevez, exquisita, pero delicada, que exige un cultivo muy laborioso y que no cuenta por la cantidad, sino por la calidad del vino que produce. Hay también 2 clases de terreno, el terreno arenisco, que da el mejor vino en la cantidad menor, y el palus, terreno aluvial y arcilloso, que da el peor y más abundante.
Las dos clases de terreno y las dos clases de viñas se encuentran, por poner un ejemplo concreto, en la comuna de Margox, y aunque el vino de Televas y de terreno arenisco sea como es infinitamente superior al de Talehaut y el terreno Palouse, este se anuncia de igual manera que aquel. Lo peor, sin embargo, no es esto, ya que el paladar menos cultivado podría distinguir enseguida un vino del otro. Lo peor son los monopolios de creación reciente que, comprando los vinos de diferentes viñedos y hasta de varios años, los mezclan, los agitan y se los sirven al público como un producto de farmacia o de bar americano. Por esto digo yo, al hablar de la cocina francesa, que en Francia solo quedan ya dos clases de vino: el vino abierto, en el que a veces no hay mistificación alguna, y los grandes vinos embotellados, con la garantía oficial en la propiedad donde se los cosecha. En el año 1855, el Sindicato de Vinateros Bordeleses calificó los mejores viñedos de la región en 5 grupos principales, con arreglo a la calidad del vino que producían. Considero ocioso decir que todos estos vinos, aun los de la última categoría, son de primera clase, pero sí digo que, cuando se quiera obtener el mejor producto, habrá que exigir la mise en bouteille du château. Por regla general, los castillos no embotellan más que el vino de los buenos años, de modo que la mise en bouteille au château constituye siempre una garantía de calidad. Es un error el creer que un vino es tanto más bueno cuanto más viejo. A los 10 años de embotellamiento, y los vinos se embotellan generalmente 2 o 3 años después de la cosecha, el vino ha obtenido ya la plena madurez. A los 20 comienza a envejecer y a los 25 o 35 muere. Vinos de Borgoña. A más del Bordelais, hay 5 grandes regiones vitivinícolas en Francia, a saber, el centro, Anjou, Touraine, etc., el valle del Ródano, Côtes-du-Rhône, Alsacia, Champagne y Borgoña. Borgoña. El Pinot, o planta noble de la Côte d'Or, fue plantado en Australia, en California y hasta en España, pero en vano. No existe otro vino de Borgoña más que del que nos quejamos, dice un borracho. Así se explica Raoul Pochon, el Anacreonte de la Gran Montparnasse, hilo de Yvron, que en otro poeta parecería un ripio para rimar con Bourgogne. En él es una costumbre y debe merecer todo nuestro respeto. Una vez, hará de estos 50 o 60 años, la filoxera destruyó todos los viñedos de Borgoña. Entonces, ya la desesperada, los vinateros borgoñeses decidieron hacer un experimento, volviendo a plantar en la Côte d'Or las mismas cepas que los californianos se habían llevado un día a América. La vendimia fue pingüe y, por fin, llegó el día de la prueba, para el que, de común acuerdo, se habían reservado todos. Ante una multitud de pequeños propietarios que no le quitaban la vista de encima, el mejor catador de la comarca levantó en alto su copa. Iba a probar el jugo de aquellas viñas desnaturalizadas por su larga permanencia en otras tierras, y del juicio que formulase dependía el bienestar general. Como digo, el catador levantó en alto su copa, la miró al trasluz, le imprimió un suave movimiento de rotación y aspiró largamente su fragancia. Esta primera parte del análisis no se tradujo en ninguna expresión de descontento, y la confianza de los vinateros se hizo más intensa. Luego el catador aproximó la copa a sus labios, tomó un sorbo y comenzó a paseárselo por la boca. El momento supremo había llegado. Nadie podía contener ya su impaciencia. ¿Qué tal?, preguntaban algunas voces. Pero la prueba de los vinos exige del catador un esfuerzo de concentración solo comparable al que podría realizar un yogui. Y he aquí por donde los buenos bebedores se identifican a los ascetas. «Calma, señores, calma», decían otras voces. El catador, mientras tanto, seguía paseándose el sorbo de vino por la boca sin ver y sin oír. No tenía sentidos más que para apreciar el punto de acidez y la astringencia del líquido, su cuerpo y su savia. Al fin, y después de haber detenido su buche un buen rato a la entrada de la faringe, se lo tragó. Cerró los ojos para mejor resumir todas sus impresiones y por último dijo: «Estamos salvados». Las cepas borgoñesas, que en California no habían dado nunca más que un vino áspero y desabrido, habían reconocido el suelo natal, y es que, para producir un gran vino,
Hace falta el suelo, además de la cepa, y hace falta ante todo una identificación secular entre ambos. Suelo, cepa, limitación de la producción, clima, exposición al sol y el aire. En Borgoña hay enormes diferencias entre el vino que se recoge arriba, abajo y en medio de las colinas, y un cuidado de todas las horas. El buen viñador tiene que mirar por su viña paternalmente, con verdadera ternura, y es inútil pretender crear una industria vitivinícola como se crea una industria de automóviles, de la noche a la mañana y en una escala Ford o Citroën. Por desgracia, si no es muy fácil la clasificación de los vinos de Burdeos, la de los de Borgoña es enormemente más difícil. Los mejores vinos bordeleses son siempre, al fin y al cabo, de propiedad individual. El Chateau Latouf, por ejemplo, puede variar de un año al otro, pero todos los años viene de la misma finca. En Borgoña, por el contrario, la propiedad se encuentra dividida y subdividida en parcelas insignificantes, y el vinatero borgoñón, que recoge cada año 5 barricas de vino, no las recoge nunca en el mismo sitio, sino una barrica aquí, media ahí, y así sucesivamente. Por regla general, los propietarios borgoñeses no hacen jamás el vino ellos mismos, sino que venden la uva y se desentienden de lo demás. El embotellaje en el lugar de producción, garantía suprema de los grandes vinos, no existe apenas en toda la Borgoña, y aparte el Clos Vagot, el Romanée Conti de la Villanet Cambon y algún otro, hay que fiarse de la honradez comercial siempre tan problemática. La verdadera Borgoña, vinícolamente hablando, aquella Borgoña a la que le presentó armas un día el ejército del duque d'Aumale, comienza en Dijon y se extiende hacia el sur en una distancia de 50 o 60 kilómetros. Es una cadena de colinas que se divide en dos, Côte de Nuit al norte y Côte de Beaune al sur, y el conjunto de ambas côtes se le llama Côte d'Or. El Côte de Nuit produce los mejores borgoños tintos. En ella está el pueblecito de Guévary, donde se recoge el Chambertin, Morée en sus Clos de Tart, Chambrol, patria de Nusgy, Vugot, el de ilustre cercado, Romanée, tierra natural de Romanée Conti, de Romanée Saint-Vivant y el Richebourg, etc. La Côte de Beaune empieza en la Dorsigany, sigue por el Alox-Coton, nombre célebre en la historia vinícola de Borgoña. Llega a Vunay, cuyo hospicio se sostiene desde el siglo XV con la subasta de sus famosos vinos. Pasa por las comunas de Pommard, Volin y continúa en Marsoult y Montcharret hasta Sottany. La gloria principal de la Côte de Vatun la constituyen los vinos blancos y, como no será su Montserrat que el mismo Château Yquem, el cual, por cierto, ocupa una categoría aparte entre los Châteaux bordelés, no ha podido jamás con él, aunque ha contado siempre con este concurso para el apoyo de las señorías. Fuera de la Côte de Beaune y de la Côte de Nuit, esto es, fuera de la Côte d'Or, no hay en toda Borgoña lo que se llama grandes vinos. El Chablis, por ejemplo, que se recoge al norte de Dijon, no llega nunca a la categoría de gran vino. El Moulin-à-Vent y el Mercury suelen ser vinos excelentes, pero tampoco son grandes vinos. He aquí una lista de los años que durante lo que va del siglo ha dado el Borgoña sus mejores néctares: 1904, 1906, 1911, 1915 y 1923. Otros vinos. El Valle del Ródano es también una región de grandes vinos, pero tiene una producción limitadísima. Los mejores son, por orden de categorías, el Hermitage, el Châteauneuf-du-Pape y el Côte de Rôti. Un vino del Ródano muy solicitado es el Vin de Pel y vino blanco que se hace escogiendo previamente las uvas y dejándolas secar sobre lechos de paja. Este vino permanece un mínimo de 7 años en la pipa antes de ser embotellado. Es rarísimo y alcanza precios fabulosos. Dignos asimismo de mención los vinos blancos de Tavel y Chateau Grillet. Por lo que respecta a los vinos de Alsacia, recordemos ante todo a Alfredo de Musset. Lo tenemos. Tu Rhin alemán cabe en nuestro vaso. Así cantaba el poeta refiriéndose sin duda alguna al vino del Rhin, vino que al final de la Gran Guerra volvió a brillar en las copas francesas. No hay comparación posible, sin embargo, entre un Rickwir y un Rickling, un Thann o un Gouvriller, de los que daban a uno en París, chez Alice o en la Cigogne,
y que son los mejores vinos alsacianos, y los grandes vinos del Rin alemanes como el Niesteiner o el Johannsweiger. Los vinos alsacianos son muy agradables y tienen un delicioso sabor a fruta, pero duran poco y hay que beberlos antes de que alcancen la mayoría de edad. Y para tomar un vino blanco bueno, pero sin grandes pretensiones, allí están los simpáticos vinillos de Anjou y de la Turena, entre los que merecen especial mención el Saumur y el Vouvray. El Vouvray se hace recogiendo las uvas a medida que van madurando y se clasifican en 3 categorías: Vouvray de Milou y Vouvray de Cuquet. El Chinon, el Vrugil y el Champigny, que también se producen en la región del centro, son excelentes vinos tintos que no llegan nunca a la categoría del Burdeos o del Borgoña, pero que en cambio resultan mucho más baratos y no suelen ser objeto de tantas mistificaciones. Y para terminar este estudio en el que hemos supeditado muchos impulsos líricos al objetivo didáctico, digamos 2 palabras acerca del champán. El champán es el vino francés por excelencia, alegre, petulante, ruidoso, escandaloso, mujeriego y fanfarrón, con una apariencia terrible de calavera, pero excelente muchacho en el fondo. Los ingleses, que van a donde vaya cada hijo de vecino, pero que gustan de hacer todas sus cosas a la chita, callando, agarraron un día al champán por el pescuezo y le dijeron: «Sht, nada de taponazos. Si quieres hacer buenas migas con nosotros, tendrás que callarte la boca y conducirte como un gentleman». Y desde entonces parece que el champán anda un poco cohibido por el mundo, que ha perdido la alegría y que ya no tiene la audacia de antes. Por mi parte, considero al champán demasiado frívolo para acompañar a una comida seria. Pero en fin, si quieren ustedes beberlo, bébanlo siempre muy seco. No es una cuestión de gusto, es que cuanto peor es el champán, más azúcar se le echa para disfrazarlo, y que solo pueden servirse secos los champáns de muy buena calidad. No basta, sin embargo, que diga seco en la etiqueta de la botella. Aplicado al champán, el título seco significa dulce y el muy seco, semidulce, y el de extra seco, algo dulce. Y solo pueden conseguirse champáns realmente secos bajo la denominación de brutos, muy brutos, extra brutos, etc. Reglas y preceptos. Los vinos tintos deben servirse chambré, esto es, a la temperatura de la chambre o habitación donde se coma, y suponiendo, naturalmente, que se come en una habitación confortable. Solo así, en efecto, podrán desarrollar todo ese conjunto de aromas que los franceses designan con el nombre de bouquet. No importa que se esté en el mes de agosto y que haga una temperatura de 35 grados. Los grandes vinos no deben utilizarse nunca en clase de refrescos. Por otra parte, en el mes de agosto las comidas suelen ser muy ligeras y solo a mediados del otoño empieza, con la caza de pelo y de pluma, la verdadera época de los grandes vinos. Para templar un vino, sáquese de la bodega y póngase en el comedor 2 o 3 horas antes de empezar a comer. Así, no habrá necesidad de introducir botellas en agua caliente, lo que constituye una práctica brutal. Al contrario de los vinos tintos, los vinos blancos hay que servirlos frescos. Estos vinos se toman siempre con los platos de menor sabor y deben tener un bouquet muy suave. Reglas para el uso de los vinos. Con las ostras y demás mariscos deben tomarse vinos blancos secos, Borgoña, Alsacia, Rin, Mosela, Bovary, Saumur o alguno de esos deliciosos vinos portugueses como el Bucelas o el Colarés. Con el pescado, vinos secos o algo dulces como el Sauternes, pero nada de Chateau Yquem, el cual hará un papel bastante mejor a la hora de la repostería. Con el asado, lo más indicado es el Burdeos tinto y con la caza y el foie gras, el Borgoña, Côte de Nuit, de Hermitage. Cuando se beba un vino solo, bébase el vino correspondiente al plato principal de la comida y claro está que no siempre pueden tomarse grandes vinos, pero esto es una indicación de tipo y no de individuos. Por mi parte, yo preferiré siempre un vino sencillo y natural a esos supuestos y pretenciosos Burdeos y Borgoñas que andan por ahí. ¿Qué razón hay para no tomar, por ejemplo, vino tinto con el lenguado o vino blanco con la perdiz? Pues sencillamente la misma razón que existe para no tomar la perdiz con salsa de tomate o el lenguado con confitura de fresas, la misma y no ninguna otra.
Ne sos pas un homme ordinaire, pour le grand vin dans un grand verre. No eres un hombre ordinario. Bebe el gran vino en un vaso alto. Dice un proverbio francés. El vaso grande, que no debe estar nunca lleno, aunque tampoco debe estar jamás vacío, ofrece una mayor superficie de evaporación que el vaso pequeño y permite airear, oxigenar el vino, humedeciendo con él toda la superficie interna del cristal. Vasos grandes, lisos y transparentes donde el vino brille como una joya. Tales son los vasos del buen bebedor. El gran vino tiene matices inimitables y su color cambia con los años. La moda de los vasos tallados y policromados se originó en Alemania un año de mala cosecha y ha prosperado mucho, como era natural que prosperase dada su estupidez, pero al buen vino le bastan sus propias galas. El vino viejo, como las personas muy viejas, deben conservar siempre la posición horizontal, no solo por el peligro de que se remuevan sus pozos, sino porque al poner en pie la botella el corcho pierde contacto con el líquido. Por unas horas la cosa carecería de importancia, pero a la larga el corcho acabaría arrugándose y, dejando penetrar en la botella el aire exterior, estropearía el vino completamente. Por último, no tomen ustedes nunca el mismo vino en botella y medias botellas, porque les parecerá que toman vinos distintos. El vino madura con mucha más rapidez en las botellas chicas que en las grandes. En cambio, y con tal de que se le dé el tiempo, solo en las grandes llega a desarrollar todas sus capacidades. El coñac. ¿Volvemos donde anoche?, me dijo mi amigo. La proposición era suicida, pero el buen gastrónomo ama el peligro. Volvamos, le contesté. Nos impusimos un menú muy sobrio, porque llovía sobre mojado, y después de la cena compareció sobre nuestra mesa el famoso coñac de la casa en 2 enormes copas de degustación. Ignoro si el lector conoce estas copas que difícilmente pueden abarcarse con las 2 manos. Son unas copas en forma de pera, muy anchas por la base y muy estrechas por el borde. Primero se les templa con agua caliente y luego se echa en ellas una cantidad de coñac que no sobrepase nunca su parte más ancha. De tal modo el coñac desarrolla todas sus esencias al calor de la copa y de las manos, y estas esencias, lejos de esparcirse por el ambiente, son conducidas luego hasta el estrecho orificio de salida, en donde se encuentran con la nariz del aficionado que las absorbe sin dejar ni rastro para el vecino. ¿Conciben ustedes nada más ingenioso? Porque ya saben ustedes que el coñac es un conjunto de alcoholes ordinarios, alcoholes superiores, éteres y aldehídos. Todas estas sustancias más o menos volátiles se desprenden del vino en los alambiques a la acción del calor y, naturalmente, si queremos reanimarlas tenemos que templar el coñac y que darle una superficie de evaporación suficiente. Pero como digo, llovía sobre mojado. Mi amigo y yo acariciábamos las enormes copas que tenían una temperatura casi humana. Aspirábamos la poderosa fragancia que emanaba de ellas y las volvíamos a acariciar sin atrevernos a tomar un sorbo. ¿Encuentras algún placer en esto?, me preguntó de pronto mi amigo. ¿Qué quieres que te diga?, le respondí. Hay que irse entrenando para la vejez. Y aquella noche no nos tomamos más que un par de copas cada uno. En el distrito de Coñac hay una llanura donde se produce el vino más a propósito para la confección del famoso aguardiente. El coñac es aguardiente y no licor, y como esta llanura se llama Champagne, que es el nombre con que se denominaba antes en Francia toda la extensión de campo abierto, de aquí que el coñac tome generalmente la denominación de fin champagne y no de parentesco alguno con el vino de champán. Esta aclaración filológica evitará muchas discusiones de sobremesa y de este modo lograremos que el coñac no se caldee por procedimientos ilegítimos. Permítanme ustedes añadir que el coñac no madura más que en los cascos y que es completamente inútil guardarlo en botellas. El que tenga pues una buena botella de coñac, que convide a un amigo y se la beba cuanto antes con él. Este no será el mejor consejo, pero es sin duda alguna lo que se llama un consejo de amigo. American Drinks.
Las American Drinks o bebidas norteamericanas son una creación exclusivamente política, a semejanza de los American Citizens o ciudadanos norteamericanos. ¿Qué más dará agitar un poco de vermut francés con un poco de gin inglés en el cubete de barman que revolver en el melting pot o crisol nacional un puñado de rusos con un puñado de húngaros? En el primer caso, la americanización se consigue a base de hielo, destruyendo el sabor y el aroma especial de cada ingrediente. En el segundo, a base de cant o moralina, anulando lo característico y temperamental de individuos y de razas. Pero limitémonos a las bebidas. Las bebidas norteamericanas se dividen en dos categorías principales: long drinks o bebidas largas que suelen sorberse con una pajita, y short drinks o bebidas cortas que generalmente se apuran de un trago. Una segunda clasificación nos da las bebidas blandas, soft drinks, y las bebidas duras, hard drinks, es decir, bebidas sin alcohol y bebidas muy alcohólicas. También hay una serie de bebidas calientes en oposición a las bebidas frígidas, y dentro de estas grandes categorías viene un sinfín de divisiones secundarias: flip, fizz, coolers, juleps, eggnogs, cobblers, cocktails, etc. En España, a toda bebida norteamericana se le suele llamar indistintamente cóctel, y los cocktails más estimados son unos que se hacen con yema de huevo en cierto café de Madrid. Advirtamos que la yema del huevo, característica del flip, no debe intervenir nunca en el cóctel, que es una bebida puramente aperitiva, pero el español no anda nunca muy sobrado de alimentación, y aun cuando pretende en público abrirse el apetito, no es extraño que privadamente procure cerrárselo un poco. Lo más inspirado de las bebidas norteamericanas son los nombres: Kiss Me Quick, Bésame Pronto; Maiden Blush, Rubor de Doncella; Monkey Gland, Glándula de Mono; Corpse Reviver, Resucita Muertos; Pick Me Up, Recógeme; Thunder, Trueno; Royal Smile, Sonrisa Real; Sunshine, Rayo de Sol; Love's Dreams, Sueño de Amor. Lo mismo que para nombrar bebidas, estos títulos pueden servir para designar discos de jazz band o frascos de perfume, y en ellos están todas las ternuras y todas las barbaries norteamericanas. Por lo que respecta al texto, es decir, a la bebida, yo creo que el único objeto de estos alcoholes contradictorios, servidos generalmente antes de comer a una temperatura de 4 o 5 grados bajo cero, es el de anestesiar los órganos del gusto para que la comida pase sin dolor. El cóctel al éter es ya sobradamente conocido, pero en Nueva York, y mucho antes de la ley seca, yo he tomado más de una vez cóctel al láudano y al cáñamo indio. Actualmente parece que esta es la fórmula del cóctel a la moda: mitad y mitad de agua de colonia y rum quinina, espolvorear con polvos de champoñ, añadir unas gotas de odol, mezclarle al todo mucho hielo, sacudir, colar y sorber con una pajita en uno de esos vasos opacos que se usan para los lavados bucales. Al lector, sin embargo, yo no le recomendaría nunca un enjuague semejante. ¿Quiere usted un buen cóctel, amigo mío? Pues váyase a la botica y pida 50 o 60 gramos de la deliciosa poción de Jocot, que se hace a base de buen jerez con extracto de quinina, tintura de naranjas amargas y alcoholado de canela. Ordenación de una comida. Toda buena comida debe componerse de un plato. ¿Un plato solo?, preguntará el lector. Un plato solo, responderá el autor. El lector entonces se alarmará un poquito, nada más que un poquito, porque inmediatamente pensará: bueno, si todo lo que este señor tiene que decirme por un duro es que no debo comer más que un plato, que se guarde el duro por una vez, pero que en lugar de escribir más libros de cocina, vaya viendo el modo de emplear sus aptitudes culinarias en la deliciosa operación de freír espárragos. Pero antes de que el lector termine su pensamiento, el autor procurará tranquilizarle. Un plato, en efecto, puede desdoblarse en muchos. Primero, hay que entonar el estómago. Luego, hay que hacer boca. Y únicamente después de prepararlos, la boca y el estómago, debe comparecer el plato sobre la mesa.
Naturalmente se trata de un plato serio y sustantivo y no se va a saltar sin transición al de los postres. Es preciso redondear la curva hasta que la comida forme un círculo perfecto. En suma, cada comida ha de constituir una unidad y no una pluralidad. La labor del cocinero consiste en ordenar los diversos ingredientes de cada plato en forma de que no se contradigan o neutralicen unos a otros. La del anfitrión debe consistir a su vez en ordenar de la misma manera los diversos platos de cada comida. Con 10 cosas excelentes se puede hacer un plato malísimo, y con 10 platos deliciosos se puede hacer una comida abominable. Supongamos, por ejemplo, que cuenta usted con un magnífico pollo asado y con una excelente langosta a la americana. Siguiendo la ordenación vulgar, lo más probable es que haga usted preceder la langosta al pollo, y el suculento volátil le resultará a usted entonces tan insípido como si hubiese estado 3 años en una cámara frigorífica. Claro que yo tampoco le impulsaría a usted a tomarse el pollo antes que la langosta. En realidad, se trata de dos cosas difícilmente combinables, y yo no le veo más que una solución al problema: intercalar entre la langosta y el pollo un plato de reposo, que podría consistir quizás en unos fonditos de alcachofa en unos guisantes o en unos espárragos, a condición de que los espárragos, los guisantes o las alcachofas fuesen de lata y carecieran por lo mismo de todo sabor. Maneras de comer. En el Tratado de la Civilidad de Erasmo, edición de 1530, hay una máxima que no dejaría de tener cierto éxito si yo pudiera incluirla entre mis normas del perfecto invitado. En vez de chuparse los dedos o de limpiárselos en la ropa después de comer, dice Erasmo, será más honesto secarlos con el mantel o la servilleta. Lo único gracioso de esta máxima, sin embargo, es la seriedad con que está escrita, porque, a pesar de sus relaciones con príncipes y magnates, Erasmo no conocía el tenedor. Había, sí, en Europa desde el siglo XV unos tenedorcitos con mango de cristal, ágata o marfil y púas, solo dos, de oro o de plata, pero estos juguetes femeninos no se usaban más que para la fruta. El último culí chino ponía ya una práctica milenaria en el manejo de sus paltrioques, y nuestros reyes continuaban aún comiendo con los dedos. Una especie de maître-autel les trinchaba los asados con un cuchillo de caza y, como gentilhombre de boca que era, pedía apropincuarse alguna tajada de cuando en cuando. En Francia a este noble funcionario se le denominaba écuyer, en España se le llamaba trinchante. La primera corte que usó el tenedor fue la de Enrique III, duque de Anjou, y un pamfletista anónimo nos la describe con este título, donde se refleja el concepto que, 3 siglos atrás, podían merecerle a un hombre honrado las personas que no comían con los dedos. Descripción de la isla de Hermafroditas. Posteriormente Luis III abolió el tenedor de su casa y hasta bien entrado el siglo XVIII no se vio el curioso instrumento en manos de la burguesía francesa. Pero no se crea por esto que el tenedor nació en Francia. Según parece, su inventor fue un italiano. Cosa extraña, evidentemente, si se considera lo difícil que es comer espagueti, macarrones o tallarines con un utensilio semejante. Al principio, como digo, el tenedor solo tenía 2 púas. Luego el siglo XVIII lo hizo tridente, y ya no sé cuándo alcanzó la categoría de cuadrígito. Por cierto que últimamente han surgido en nuestras mesas unos tenedores palmípedos con los dedos unidos en casi toda su extensión por una membrana de metal, y que si a primera vista parecen cucharas disfrazadas de tenedores, sometiéndolos en cambio a un examen más detenido, solo parecen tenedores disfrazados de cucharas. Producto híbrido y carnavalesco, este aparato constituye la última evolución del tenedor, y en Inglaterra está obteniendo un éxito loco. Yo he vivido en un boarding house inglés donde todas las noches tenía que ponerme el smoking para mayor gloria de un roast beef de frigorífico que escrupulosamente laminado nos servía la patrona. Una lámina delgada e intransparente de roast beef, una patata cocida en agua pura y una cuchara de coles al natural. Esta era la porción del huésped. En España, para tomar una cena así, no es costumbre ponerse ninguna vestidura especial, sino todo lo contrario.
Frecuentemente el militar se despoja de su guerrera, el cura de su sotana y el civil o seglar de su chaqueta y comen todos juntos en mangas de camisa, pero cada país tiene sus tradiciones. En el boarding house donde yo vivía, la cena solo se diferenciaba del almuerzo por la ropa que adoptábamos para tomarla. Como la señora de la casa no variaba nunca nuestros platos, nos hacía variar nuestros trajes y la monotonía culinaria del establecimiento se compensaba así con su diversidad vestimentaria. Los ingleses son los hombres que comen con mayor disimulo, comen fingiendo que no comen, y en esto consiste su famosa elegancia de comensales. La comida les da vergüenza, no tan solo por lo mala que es generalmente, sino porque todavía no han logrado ver en ella más que el medio de satisfacer una necesidad elemental. Yo recordaré siempre la observación de una señora inglesa que, viéndome comer un día con cierta delectación, me dijo: «Mr. Kamba, come usted de una manera verdaderamente impúdica». Desde luego, el acto de comer exige un cierto pudor, pero no hay que exagerar la cosa. No está bien meter los ojos ni las narices en el plato, pero menos aún lo está el desviar el olfato o apartar la vista de unos manjares apetecibles. No debemos apoyar el dedo en las púas del tenedor, pero tampoco debemos manejar el tenedor y el cuchillo como unas pinzas para aprender la comida sin riesgo de contaminarnos. La asepsia británica, muy recomendable para las clínicas, no pasa en la mesa de ser una caricatura del asco.